este sexto Congreso Internacional de Cooperativismo. Se siente sumamente complacido de poder recibir como la conferencia con la que iniciamos este encuentro bajo el título de Construyendo la sostenibilidad, el rol de las cooperativas en la transformación ambiental y los objetivos globales. Recibimos al doctor Leandro Moraes. Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Después de la invocación a Dios, agradezco también, y antes de nada pido a los ancestrales de esta tierra un permiso. Así mejor, aquí también puedo moverme más. Entonces, como les decía, después de la invocación a Dios, tengo que coger la pasadora, así va. Gracias. Aquí, a ver, ya está. Entonces, pidiendo el permiso a los ancestrales de esta tierra para estar aquí, disfrutar de este hermoso país, de mucha historia, de mucha alegría, y es para mí un honor estar aquí en República Dominicana, y a quien por lo tanto agradezco en nombre de todos aquí, de la Federación, pero de forma muy especial a la doctora Zoraida Disla y también al doctor Eddie Álvarez, y a todos y a todas las autoridades que estuvieron con nosotros en esta mesa de apertura. También les comento que para hablar del tema que me han planteado, quiero decir que tengo hasta por donde actúo en la universidad, que por lo tanto está ubicada en una ciudad de la provincia de São Paulo, Universidad Estadual de São Paulo. Tenemos un grupo de trabajo de economía social y cooperativismo y actuamos por lo tanto desde una perspectiva local. Desde la perspectiva local, yo puedo llegar, cuando colaboro con el gobierno brasileño, a una perspectiva nacional. Y por ser también miembro colaborador de la Fuerza Tarea de las Naciones Unidas, United Nations Task Force Social y Solidarity Economy, tengo también una visión global. Entonces, le gustaría decir que haremos aquí una reflexión colectiva, que incluso ya he empezado a hacer en algunas otras partes, como por ejemplo en la cooperativa Chorotega de Honduras, donde tengo una admiración, un respeto muy grande, que incluso allí que tuve la oportunidad de conocer a la doctora Zoraida y también al doctor Eddie, y que me han invitado para hoy estar aquí, y estando aquí hoy reencontrarles de nuevo una historia de una cooperativa muy potente, de impactos reales, efectivos en sus territorios. Entonces, lo que decía, que intentaré una mirada global a partir de la idea de la globalización, de global hacia el local y del local hacia el global. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los retos de la economía mundial, estamos hablando de los retos de algo que se vive de forma con externalidades negativas en los territorios, en la vida del día a día de las personas en sus territorios, en sus municipios. Entonces, aunque tengamos una idea de tener los retos globales, como mañana también tendremos una mesa específica para eso, tenemos que mirar la realidad, la vida. Y ahí, en estas ideas, tenemos por lo tanto también la idea de la importancia de la cooperativa y de la acción, de la transformación social que de hecho puede hacer en sus respectivos territorios. Entonces, aquí, son 7 puntos
importantes aquí que pienso yo para pasar de forma panorámica, pero también de forma integrada. No sé si se puede ver aquí porque por cuenta de las fórmulas allí. Pero las banderas, sí, los retos globales, el rol del cooperativismo para la transformación ambiental y los objetivos globales, las prácticas del cooperativismo y la transversalidad, la internacionalización institucional de la economía social y del cooperativismo y la gobernanza democrática y participativa, ecosistema para fortalecer la incidencia política y cooperativismo, los ODS y sostenibilidad. Entonces son los 7 puntos principales de la charla que ojalá pueda transmitir de una manera integrada. Aquí no se mueve. Muy bien. Cuando hablamos de los retos globales, lo que pensamos, ¿cuáles son los retos globales? ¿Cuáles son los retos globales? Podría aquí yo traer informes e informes desde una perspectiva macroeconómica, desde una perspectiva de los cambios geopolíticos y de cambios en la estructura de la producción global que estamos viviendo, desde una perspectiva de las monedas y la tasa de cambio, pero vamos a intentar traer para una realidad que podemos nosotros todos y todas llegar y reconocer, y que aquí también un momento importante para que podamos salir de nuestras oficinas, de nuestras cooperativas y reflexionar un poco sobre las cuestiones que son las cuestiones que envolven los retos globales. No lo sé, aquí, a ver, un poquito. Muy bien, de una forma muy panorámica, muy rápida. Hoy en día, después de la revolución industrial que hemos vivido en el siglo XVIII, de la primera revolución industrial, después la segunda revolución industrial en el siglo XIX, después en el siglo XX, no sé por qué no se mueve, el siglo XX, aquí, la tercera, y hoy estamos viviendo la cuarta revolución industrial y la revolución tecnológica. ¿Lo que significa? Significa que vivimos hoy en día, gracias, una fantástica revolución, un importante avanço material de la sociedad en términos de comunicación, de producción, de consumo, en términos de salud. Entonces hay algunos, los que pueden, siempre comento, que discuten la posibilidad de ir a la luna. Mira cuánta tecnología para ir y cuánta plata, cuánto. Entonces vivimos un momento de un avanzo material increíble desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista financiero, tecnológico, por cuenta de la revolución industrial, que hoy también es una revolución desde la perspectiva de la inteligencia artificial. Importante, muy importante, que se pueden traer posibilidades increíbles que antes no teníamos. Pero sin embargo, de una forma, de una paradoja, tenemos al mismo tiempo un escenario de concentración, de hambre, de pobreza, de desigualdad, como nos decía doctor Eddie. Además de las cuestiones del medio ambiente, lo que estamos acostumbrados a mirar y todos los días en las teles, en la calle, personas con hambre, las sequías,
las lluvias muy fuertes, o sea, no hay un equilibrio. Y consecuencias que son consecuencias fatales. Entonces, desde mi punto de vista, discutir, reflexionar sobre los retos globales, además de un tema de academia, de reflexión, es un tema de una necesidad vital, de necesidad para vivir y sobrevivir. Tenemos hoy desigualdad, concentración de ingresos, desempleo, precariedad, falta de acceso a lo básico, sobre todo post-COVID-19, la situación se empeoró en países desarrollados, en países en desarrollo, sobre todo para mujeres, jóvenes y grupos vulnerables. Y estaba yo pensando un cálculo así, no muy avanzado, no muy complejo, que tenemos la división de todo lo que producimos en el mundo, el PIB mundial, algo alrededor para una aproximación de 110 trillones de dólares, por 8.000 millones de personas, una aproximación. Teníamos capacidad de tener con lo que tiene de producción al menos 4.000 dólares por familia de 4 personas. Es decir, el problema no es económico, el problema es de organización y de la distribución de la producción mundial. El problema no es económico. Y la necesidad es rescatar la función social de la economía. Y rescatar la función social de la economía significa, por lo tanto, una posibilidad y una responsabilidad muy grande para el sistema cooperativista. Aquí no voy a enfadarles con los datos, pero estamos en una región, nosotros, América Latina y Caribe, donde tenemos impactos de la cuestión climática más fuerte, según informes de las Naciones Unidas, de diversas organizaciones y también de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y Caribe. Tenemos de 2020 a 2023, según un último informe, años muy cálidos y sus impactos no solamente ambientales, pero también sociales. Si podemos, por ejemplo, después puedo socializar la diapositiva con los informes. Tenemos el último informe de cambios climáticos y estamos viendo que los cambios están afectando a los ecosistemas de los océanos y esto ha traído impactos enormes para las personas, para la vida y sobre todo para los que los dependen. Dependen de esas áreas donde estamos nosotros. Miren este país. Miren Brasil, Honduras, como hablamos, de entre otros, Latinoamérica y Caribe. Si se pasa algo con los cambios climáticos y los impactos en los océanos, en los mares, es una cuestión de sobrevivencia, tanto económica, porque muchos de nosotros dependemos de esto para nuestro trabajo, como también de vida, porque el cuerpo humano no está acostumbrado con las temperaturas que estamos llegando hoy en día. Y desde el punto de vista social, el informe más reciente de la CEPAL, pueden ustedes acceder. Estamos mirando un tema que explica el tema de la desigualdad. Tenemos en nuestra región 105 personas en América Latina, en Latinoamérica y Caribe, que tiene 10% del PIB de la región. 10%. En el otro lado, más de 180 millones de personas no tienen ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas. La renta de los 10% más ricos es 21 veces más grande que de los 10% más pobres. Y otro problema que estamos teniendo en nuestra región de 2014 a 2023, que la creación de empleo estuvo en una tasa más baja desde 1950 y de los empleados, casi 300 millones de personas,
50% están en empleos informales y un quinto vive en la pobreza. 4 de cada 10 tienen ingresos inferiores al salario mínimo y la mitad no cotiza al sistema de pensiones. O sea, un problema. Cooperativismo, de nuevo, tiene responsabilidad y tiene potencialidad para enfrentar el reto. ¿Por qué? Porque el cooperativismo puede hacer la inclusión laboral. Y inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo, que está en la esencia, la sangre del movimiento cooperativista. Más datos, si quieren mirar el anuario estadístico de la América Latina y Caribe, también en sitio web abajo puede tener datos y datos y datos, estadísticas demográficas, económicas, de comercio internacional, balance de pagos, precios, información cuantitativa sobre medio ambiente, condiciones físicas, cobertura terrestre, biodiversidad. Es decir, hay material para muy buenas horas, muchas horas de investigación, para hacer datos, cruzar, comparar entre países de nuestra región, etc. Pero todos nos llevan a una preocupación muy grande, que es la preocupación de la crisis económica y social. También podemos mirar los datos desde una perspectiva más global, a través del último informe de la OIT, Organización Internacional de Trabajo, sobre tendencias del mercado de trabajo. También no voy a les enfadar con datos y datos, pero para enseñarles, para decirles que de un lado el desempleo está elevado, de otro lado los que trabajan, muchos de ellos lo que ganan no tienen la capacidad de sobrevivir, y el número de trabajadores en situación de pobreza extrema, es decir, lo que ganan menos de $2,15 por persona día, aumentó muchísimo el año 2023. Bien, este es un contexto, un conjunto de retos globales. Pero ¿cuáles son las mega tendencias globales? Y aquí yo hice este cuadrito, después de exposiciones, cambios, hablando con personas, amigos de muchas instituciones globales, profesores, investigadores, cooperativistas de toda parte, leyendo informes, y he construido esto que siempre se puede cambiar, porque aquí estoy para cambiar, para reflexionar y para aprender sobre todo. Y tengo más dudas, más cuestiones do que respuestas. Estoy aquí, como le digo, como un profesor que siempre, todos los días, está abierto a aprender. Porque aprender a aprender es bueno, así como también aprender a desaprender. Porque a veces tenemos que desaprender para aprender. Entonces, así un poco que me muevo. Entonces, les pongo, señoras y señores, las mega tendencias globales, después de mirar informes. Tenemos que enfrentar esos retos globales. Más demanda por alimentos. Y entre comillas, yo pongo algo como una utopía pragmática. Entonces, tendremos más demanda por alimentos. Pienso yo, que sean sanos, saludables. Después voy a hablar por qué, porque veo como muy importante el trabajo del cooperativismo en ese segmento. Más demanda por energía que sea renovable. Expansión del entretenimiento y del turismo que sea sostenible. Entonces, entre comillas, como una dirección que quiero llegar. Soñar, pero con muchos de los segmentos cooperativos de todo el mundo ya lo hacen. Diferentes partes, diferentes dimensiones ya lo hacen. Nuevas tecnologías de inteligencia artificial, pero que sean de apropiación social de hecho. Porque la producción del conocimiento, de la tecnología, de la innovación, si no tiene la apropiación social, si no sirve para atender demandas sociales, también hace parte del sistema concentrador, porque dejan los ricos más ricos
y cuando no se tiene acceso a tecnología que es buena, que es necesaria, pero que debe ser socializada, diseminada para todos y todas. Porque niños o personas que no tienen acceso a internet, por ejemplo, y eso es una característica importante de Latinoamérica y Caribe, no tienen acceso a trabajo, no tienen acceso a intentar algo, no tienen acceso a la comunicación, y eso amplía la desigualdad. Entonces la lucha no es contra la tecnología, no es contra la digitalización, pero es que no podemos mantener el uso concentrado y hay que diseminar y hay que servir al atendimiento de las demandas sociales. Urbanización en megaciudades que sean inclusivas y sostenibles. Infraestructura moderna y competitividad con cooperación. Envejecimiento de la población con dignidad, intensificación de las migraciones con buenas condiciones, impacto de los cambios climáticos. Eso yo veo como las mega tendencias globales. Pero también con las mega tendencias globales, pienso y voy a intentar argumentar, desarrollar mi reflexión aquí con ustedes y después abrir para la parte más importante de la charla, que son los cambios, las preguntas, la reflexión colectiva, es que las cooperativas tienen y ya lo hacen un papel, un rol importante en la capacidad de oferta de producciones de servicios que pueden ir a todos esos sectores. Y te lo digo porque, entonces, que estamos aquí, ¿verdad? Me gusta este dibujo, siempre que puedo lo pongo, porque estamos que les dice, un contexto de crisis económica, social, desigualdad y todo. 2, tenemos las mega tendencias que ya están. 3, que podemos entonces con cooperativismo hacer parte de la capacidad de oferta de bienes y de servicios, pero con una lógica diferente de la lógica del modelo que estamos viviendo hasta entonces, que ya nos muestra que es un modelo insostenible y también un modelo exclusivo, que trae exclusión. Entonces es un momento para refletir sobre los retos globales, de revisiones, de cambios. Y, ¿por qué no? A partir del documento de las Naciones Unidas de la década de la acción, donde ha salido que América Latina y Caribe debe apostar por sectores estratégicos que favorezcan la generación de empleo inclusivo, innovación tecnológica y una transformación productiva verde y baja en carbono, y que tenemos la capacidad de invertir en sectores, en segmentos que pueden incluso impulsar de manera transversal los objetivos de desarrollo sostenible, que vamos a hablar un poquito después. A partir de segmentos, de sectores, de negocios que traen sin rentabilidad, que traen sin competencia, pero con cooperación, pero que también esté atenta a las cuestiones sociales y ambientales. A partir de pensar la transformación de la matriz energética hacia energía renovable, la movilidad sostenible, la inclusión y revolución digital, la industria manufacturera de la salud, la bioeconomía, la valorización de la economía del cuidado, la economía circular y el turismo sostenible. Es tenido como sectores importantes. Y aquí hemos estado con personas de Europa, hoy de Italia, mañana de España y todo. Miren lo que están haciendo allí también, la importancia que están dando a la capacidad de reconversión de sus países, de sus economías, pero a partir de una mirada hacia el social y hacia el ambiental. Y con eso el cooperativismo tiene su función, tiene su responsabilidad, sobre todo cuando se discuten los retos globales. Yo no tengo la capacidad de discutir los retos globales, sino también que con el rol, el papel que el cooperativismo tiene. Por eso la idea de la integración que nos dijo hoy, ahorita, doctor Eddie, y que mañana hablará doctor Guillermo, es muy importante porque de hecho a veces no aprovechamos la potencialidad que tenemos en cuanto cooperativistas, en cuanto al movimiento cooperativista. Porque no tenemos en cuenta la capacidad de mirar que
para las transformaciones globales, los retos globales, existen otras formas de economía que no solamente la economía que nos enseñan en los cursos de economía inicial, donde economía significa la maximización de la producción y del bienestar. Y para maximizar puedo yo todo. Puedo utilizar trabajo de niños, trabajo de mujeres sin protección. Puedo hacer daños al medio ambiente. No. Existen otras formas de economía. Eso es una lucha que tengo, siendo yo profesor del Departamento de Economía de una de las más importantes universidades de Brasil, que es la Universidad Estadual de São Paulo, cuando les digo a mis colegas profesores que están enseñando de manera equivocada el concepto de economía. Porque economía no es la ciencia de la maximización, economía es la ciencia de atender las necesidades sociales. Entonces tenemos que volver a una idea de rescate de la función social de la economía. Y están, por ejemplo, una mirada económica para el cooperativismo. Porque no podemos tener solamente una visión mecanicista de una orientación individualista, competitiva, del darwinismo social, del libre mercado, una visión atomista de relaciones, de interés, de competencia solamente. Necesitamos ampliar la visión de la economía. Y no estoy aquí proponiendo la invención de nada, porque el cooperativismo existe mucho antes de mi existencia. Lo que estoy intentando es sensibilizar y fortalecer la existencia del cooperativismo y su importancia para aquellos que incluso no los conocen. Aquí, muchas gracias, puedo estar hablando a ustedes que conocen de cooperativismo mucho mejor que yo. Pero tenemos también que hablar con los que no lo hacen, con los que no conocen, con los jóvenes. Hay que tener el curso de cooperativismo en la escuela desde niño para que sepan que existe otra forma de economía. Que existe una economía que se importa con las interacciones, con la orientación colectiva y colaborativa, con la economía social de mercado, con la visión holística, con redes, afectividad, de cooperación. Y se puede ganar plata y se debe ganar plata, pero de forma que se puede también distribuir, de forma que puede también tener capacidad de fondos para gestionar la mejora de la educación, de la formación, etc. Y las cooperativas para mí son actores fundamentales, porque tienen origen comunitaria, porque son alternativas de desarrollo territorial y comunitario, porque invierten en el territorio en sus miembros, porque generan trabajo, empleo e inclusión de las personas, porque tienen un carácter económico incluso anticíclico. Miren los estudios que han salido después de la crisis de 2008, que donde tenía cooperativas más fuertes, más integradas, la capacidad de salir de la crisis, de enfrentar la crisis fue mucho más grande que donde no tenían. Hay estudios. Porque tienen vínculo con trabajo participativo, con decisiones colectivas, porque ofrecen alternativas, porque tienen mujeres incluso asumiendo cargos de liderazgo, porque ayudan fuertemente la inserción sociolaboral de colectivos desfavorecidos. Es decir, hay mucha potencialidad que a veces no se aprovecha por su completud. Y aquí una idea de hacer esta reflexión, para que de hecho la persona socia esté implicada en los resultados, para que haya participación real en el proyecto, en los resultados, para que el socio elige los que gobiernan. Entonces aquí un poco también me gusta mucho de esto, quizás ya pueden tener visto en otra parte cuando hablo, pero quien se considera muy pequeño para poder cambiar las cosas es que nunca ha dormido con un mosquito. Interesante, ¿no? Interesante. Piensen sobre, ¿verdad? Entonces hay que cambiar los discursos, hay que cambiar las relaciones, los compromisos, aceptar la diversidad, ampliar el sentido de colectividad, de comunidad, y a partir de la visión local, de esta que estaba diciendo, de local al global, a partir de los principios cooperativos, que la conocen ustedes muy bien, entonces no voy a hablar de la Alianza Cooperativa Internacional, los 7 principios. Miren, los 7 principios. Y ahí llegamos a partir de los principios de una idea más amplia del cooperativismo, que está en una definición de economía social y solidaria
de un documento de la OIT, y ahí les comento que he empezado a trabajar en las Naciones Unidas como colaborador externo por la OIT, y hemos hecho las academias internacionales de economía social, hemos hecho definiciones sobre el tema, y el cooperativismo es el actor más importante de la economía social. Esto ya tiene como garantizado. Y aquí se pueden, porque tenemos muchos términos, economía popular, solidaria, social, economía del cuidado, economía tal, hemos trabajado en ese documento, y 2022 en la OIT, por la primera vez en la Conferencia Internacional de Trabajo, el tema de la economía social y solidaria pasa a ser parte de la conferencia, porque la OIT tuvo siempre un pasado de un apoyo al cooperativismo, pero ahora han puesto el tema economía social y solidaria y el cooperativismo como el actor más importante. Eso podría yo hablar en otra conferencia, en otra charla, porque he participado de todo ese proceso para la construcción de ese documento, de este informe. Y aquí hay una definición, pero más que la definición, que son entidades, organizaciones, además de las cooperativas, las asociaciones, las mutualidades, las fundaciones, las empresas sociales, los grupos de autoayuda y otras unidades que operan con valores y principios, que son los valores y principios cooperativistas. Entonces, importante, interesante. Otro punto muy importante para que tengamos en cuenta, para que tenemos en mente, para que podamos fortalecer en nuestros trabajos, en nuestras oficinas, en nuestras cooperativas, es la capacidad de fortalecer la transversalidad, porque tiene la sangre del funcionamiento del movimiento cooperativista la idea de la transversalidad. Transversalidad. ¿Lo que es la transversalidad? Las cooperativas, además de generar ingresos, renta, o sea, además de tener la capacidad de generar empleo e ingresos, tiene también que fortalecer su visión social. Y lo hace, y cuando lo hace, hacen bien, porque puede mejorar las condiciones de sociabilidad y fortalecer los lazos territoriales. También tiene una función política, de incidencia política muy grande, porque las cooperativas, cuando participan en sus territorios de las acciones, cuando están en un movimiento de ecosistemas que voy a referir un poquito, hacen o que crean espacios públicos para discutir los procesos y los modelos de desarrollo que quieren a sus territorios. Entonces, una construcción desde abajo hacia arriba que es muy importante. Las cooperativas también tienen una posibilidad de tener un rol cultural, porque pueden traer nuevos patrones de producción y consumo ambiental, por la cuestión de la reeducación ambiental para la sostenibilidad. Piensen ustedes, por ejemplo, una cooperativa de la agricultura familiar que está utilizando suministros orgânicos, está cambiando, não está utilizando pouco a pouco agrotóxicos químicos. Então, isso genera um café, por exemplo, com uma capacidade de renda importante. Também tem uma visão social por conta dos impactos sociais na comunidade e nos territórios. Também uma capacidade política de discutir que não queremos químicos na comida, em lo que comemos e bebemos. Uma capacidade cultural e ambiental também de cambiar ideias, de cambiar o consumo. O consumo, además de um ato econômico, é um ato político. Puedo eu elegir lo que quero, lo que não quero, sobretudo em termos de la comida. Então, isso é a transversalidade. O cooperativismo possui uma capacidade de fortalecer esferas de la vida social como medio de articulación asociativa entre productores y consumidores locales. Hoy mismo aquí, antes de empezar, hablamos sobre la necesidad de fortalecer esa idea, de fortalecer la conexión más estrecha, más cercana entre producción y consumo. Eso se puede hacer los cooperativistas, se lo hacen los cooperativistas y hay que fortalecer aún más cuando posible. Muy bien. Hay ejemplos y ejemplos que usted también pueden traer aquí. Ejemplos en la agricultura familiar, como yo les dije, en la educación, en la salud, en programas que estoy acompañando muy interesante para personas que antes estaban en la cárcel, cuando hay mucha dificultad para encontrar una capacidad de inserción
e estão tendo respostas muito interessantes a pessoas com discapacidade, a cultura, a inserção digital, ao meio ambiente. Há exemplos e exemplos. Também uma outra capacidade de transversalidade muito importante é a capacidade de conectar a economia social ou o cooperativismo com o gênero e com os jovens. Incluso há informe das Nações Unidas que reconhece o cooperativismo como movimento exitoso e democrático, del que se pode aprender muito para abordar melhor alguns dos maiores desafios entre os jovens. Porque sabemos que estamos tendo um problema de inserção. Miren ustedes os dados de la llamada generación Nini, de los jóvenes que nem trabalham nem estudam, e em nossa região são grandes. Então há capacidade de pensar a inserção de los jóvenes a partir do movimento cooperativo, e sobre isso há exemplos e exemplos exitosos. Poderíamos falar sobre isso, outra conferência também sobre esse tema, como inserir os jovens e como estão nascendo alguns países sobre esse tema. Muito bem, o ponto 4. Seguro que já empezará a música aqui, pi, 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 pero les pido um pouquito mais de tempo, pero vou a seguir para concluir. Este é outro tema, vou correr aqui um vasito de água, que seria muito importante tratar com ustedes, para que sepamos que não estamos solos e que devemos, de hecho, articular, fortalecer as redes. El año 2023, desde 2021, a través del trabajo que hacemos en la Fuerza Tarea, un trabajo colectivo, han tenido reconocimientos muy importantes que estoy llamando de la internacionalización institucional de la economía social, donde el cooperativismo fue el actor clave para mover, para dinamizar todo ese proceso. Entonces, el tema ha salido en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, un consejo de alto nivel. Hemos tenido una discusión muy importante. Yo tuve la oportunidad de participar en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas. Ha salido en la Asamblea General en julio de 2021. Como no tengo mucho tiempo, voy a hablar un poco para que conozcan y después puedo enseñar todos los sitios para que acompañen los informes. Y estamos viviendo en otras instituciones de las Naciones Unidas, organizaciones, un momento donde la economía social solidaria ha tenido un espacio creciente que no tenía como a 8, 10 años antes. ¿Y eso es por qué? Porque han reconocido el verdadero papel, el verdadero rol de la economía social, de la cooperativa, para enfrentar los retos globales, para contribuir con el enfrentamiento de los retos globales. Y hay cosas y cosas. Por ejemplo, hemos publicado en la CEPAL un libro sobre instituciones y políticas públicas para el desarrollo cooperativo en América Latina. Algunos países han escrito el mapeo de la visión actual sobre el tema, de los principales retos. Miren ustedes qué interesante los documentos, los informes. Y en 2023, el movimiento cooperativo, la economía social, han vivido un momento histórico, como estamos llamando, dentro de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque se aprobaron la primera resolución de la historia de las Naciones Unidas para el tema de la economía social, donde el cooperativismo, insisto, refuerzo, fue el actor clave del proceso, clave. ¿Y por qué? Por cuenta de sus capacidades, por cuenta de la capacidad dinámica en sus territorios. Entonces, por eso que es importante fortalecer la integración entre cooperativas, para que seamos más fuertes. Y tiene la idea de ampliar la dignidad institucional de la economía social. Es decir, que todos los países miembros de las Naciones Unidas discutan la institucionalidad
del sector, la creación de estadísticas, los incentivos fiscales, las compras públicas, la formación, capacitación e investigación y el apoyo financiero. Y aquí interesante porque podríamos hacer una tablita, ¿no? Un cuadrito de cada país en qué nivel estamos en términos de institucionalidad, de creación de estadísticas, de incentivos, y crear un mapeo, un plan estratégico, por ejemplo, para tenernos en cuenta cómo estamos en nuestros países. Entonces la resolución de la ONU es muy buena, es un reconocimiento muy importante, pero que si no hacen nada en los territorios, en los países, en las regiones, en los municipios, no tiene capacidad de ser algo efectivo. Y la efectividad depende de quién, de nosotros, de ustedes, de lo que hacen de hecho el mundo cooperativo acontecer a cada día en sus territorios. ¿Y por qué todo eso? Porque tiene también una capacidad del cooperativismo de crear y desarrollar mecanismos de participación democrática, que es muy importante, la capacidad de gobernanza democrática y participativa. En las empresas tradicionales no se tienen la capacidad, tú tienes que hacer esto, poner aquí o aquí, no lo sé por qué, pero tengo que hacerlo, y si no quiero, me voy y tengo otro para entrar. No, aquí el mundo cooperativo es diferente. Hay que tener una idea de por qué estamos haciendo las cosas, para quién, cómo. Miren cómo es más importante. Entonces, por lo tanto, también tenemos la ventaja de estar más cerca de la realidad local, por lo que pueden formular acciones más concretas, transversales, e incluso hacer la incidencia política en la co-construcción de políticas públicas en nuestros territorios, que sean políticas públicas co-construidas y no una política de una oficina que viene desde arriba hacia abajo. ¿Y por qué? Porque tenemos la capacidad de proponer la incidencia política. Somos actores políticos importantes que podemos proponer cambios en nuestro territorio, en la legislación. Y eso te lo comenté en términos de las Naciones Unidas, un trabajo de 12 años para llegar a la resolución. Y podría contar todo y todo de lo que hemos pasado, hablando con gobiernos locales, regionales, instituciones cooperativas, algo así, y reconocen la capacidad de incidencia. Incidencia que tenemos, que llamamos de incidencia de base o incidencia político-ciudadana, que es muy importante para que podamos fortalecer en nuestros territorios. Uno de los aspectos más importantes en este tema es el involucramiento de las organizaciones y personas. Por eso que ustedes tienen un papel también para, además de lo que hacen en sus actividades centrales, que sean también actores que puedan proponer y hacer la incidencia. La incidencia, fortalecer la organización, la capacidad y poder de la sociedad civil de involucrar personas, procesos, de aumentar la legitimidad de la participación de la sociedad, mejorar la rendición de cuentas, mejorar la situación material de los más pobres, aumentar la conciencia de las personas de que son ciudadanos. Es decir, contribuir también con las comunidades, con las organizaciones locales donde vivimos. Y podemos mucho. Daí, estoy casi finalizando, la necesidad de fortalecer el ecosistema cooperativo. Mañana, por ejemplo, de nuevo hablaremos, ¿no? Tenemos aquí la posibilidad de escuchar a don Guillermo, experto en el área de redes, para entender que es necesario, así como nos dijo en el inicio el doctor Eddie, que es necesario fortalecer la intercooperación entre las cooperativas, para que seamos más fuertes. Eso es fortalecer el ecosistema. Y necesitamos hablar, dialogar más y más con el sector público, privado, con las universidades, con los sindicatos, con las organizaciones de la sociedad civil, con las federaciones, confederaciones sectoriales. Y por eso debemos felicitar el papel de la Federación Regional de Cooperativas de Cibao Central por este tema, para que podamos nosotros salir de nuestras oficinas, salir de nuestras cooperativas y tener un tempito en un sitio como ese, muy hermoso, muy
para reflexionar sobre cuestiones que a veces con las tareas del día a día no podemos, no tenemos la capacidad. Entonces somos actores del ecosistema muy, muy importante y debemos discutir, por lo tanto, la sostenibilidad, no solamente desde una perspectiva microeconómica, que es muy importante, importantísima, es decir, la cuestión de los costos, de los flujos de caja, de los precios, de la formación, de la calificación, de la gestión técnica, de la especialización de los mercados. Pero también, para además de eso, si queremos de hecho utilizar la capacidad, la potencialidad que existe en el mundo cooperativo para, además de nuestras cuestiones microeconómicas, que ya es mucho, también aportar para la idea de una sostenibilidad social, ambiental y de una gestión democrática y participativa. Y para eso encierro diciendo que por todo eso que estoy diciendo, y es una discusión que acompañé muchísimo en muchos fóruns, seminarios, congresos, en muchos países, a partir de las Naciones Unidas como colaborador externo, que las Naciones Unidas han conocido el modelo cooperativista y la economía social más amplia. Pero, de nuevo, siempre insisto, el cooperativismo como actor clave, que los cooperativistas, las cooperativistas, además de su papel en términos de lo que producen, de mejorar la capacidad de producción, de comercialización, tener una mirada hacia la sostenibilidad social ambiental, las cooperativas son instrumentos de implementación de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto también daría otra charla para hablar de todo y cómo es y tal, que son, muchos conocen, algunos no, son objetivos globales que las Naciones Unidas apuntan para, por ejemplo, 2030, enfrentar el tema de la pobreza, del hambre, de la salud, de la educación de calidad, de la equidad de género, de agua limpia, de energía accesible, de trabajo decente, de industria verde, a cuestión de las desigualdades, etcétera, etcétera, etcétera. Tem todo esse material en el sitio de las Naciones Unidas, y que como hemos vivido el COVID-19, además de estarmos también, como nos dijo también doctor Eder, el tema de las guerras, estamos viviendo un momento, y también por cuenta del escenario que yo les intenté enseñar primero, ya voy parando. Somos actores que podemos contribuir para la operacionalización de los objetivos, porque cuando hacemos nuestro trabajo en nuestros territorios, estamos también colaborando con estas cuestiones. ¿Por qué? Por cuenta de la transversalidad que ya les comenté. Isso foi reconocido em evento em las Nações Unidas, este fórum muy importante de la capacidad de las cooperativas implementar los ODS. Hay un informe muy, muy bonito con ejemplos de cooperativas en todos los sectores, en muchos de los países del mundo, no todos evidente, pero en todos los continentes. Ejemplos de cooperativas de cómo están haciendo para la implementación de los ODS. Y para eso tenemos los desafíos de implementación, que si no tenemos integración, tendremos más dificultad para hacer los desafíos. Miren ustedes, con integración o individualmente, ¿verdad? Entonces podemos un poco pensar en eso y ver que todo eso está incluido en un movimiento de desarrollo endógeno, que son los resultados, que son los productos del trabajo cooperativista en términos materiales e inmateriales. Y por lo tanto necesitamos aquí o qué? Fortalecer el ecosistema del cooperativismo, es decir, integración, redes, es decir, trabajar con otras cooperativas, pensar el territorio, de hecho, aprovechar las potencialidades que tenemos en cuanto movimiento, en cuanto una economía alternativa ya existente, de éxito, que tiene, por supuesto, como todo, algunas fragilidades. Y estas fragilidades solamente serán superadas con la integración, con la capacidad de trabajo, de hecho, en conjunto, en red,
de forma cooperativa. Muchas gracias por la atención, espero tenerles pasado. Perdón por el tiempo, quería desarrollar más algunos puntos, pero lo sé que el tiempo no es posible y ahora abrimos para la parte más interesante, que es la reflexión, creo yo, ¿no? Y también estaremos aquí mañana y después para discutir y reflexionar sobre esos temas. Una vez más, muchas gracias por ustedes. Aguantar mi portuñol, no lo sé si he entendido el portuñol, ¿verdad? Y estoy muy feliz de estar aquí en este país magnífico. Muchas gracias de nuevo. Bueno, ser a nuestro primer expositor. Ustedes han visto la calidad de su trabajo y lo que ha compartido con nosotros. Sin lugar a dudas que, como él dijo, habrá de llamarnos a la reflexión. Así es que muchísimas gracias al doctor Leandro Moraes. Y quiero llamar por favor a Eli Samuel Álvarez, presidente de FECOPSEN, y a Zoraida Disla, por favor que nos acompañen por acá, directora ejecutiva de FECOPSEN. Ellos van a entregar a nombre de todos nosotros un reconocimiento a nuestro expositor. La Federación de Cooperativas del Cibao, en este 6º Congreso Internacional del Cooperativismo, Retos y Desafíos en la Economía Mundial, reconoce al señor Leandro Moraes por su conferencia magistral, El rol de las cooperativas en la transformación ambiental y los objetivos globales.